Bueno, uno de los equipos de laboratorio más comúnmente empleados en electrónica es una fuente de alimentación, en este caso es una fuente de alimentación lineal basada en un transformador con un regulador, una etapa de filtraje y una etapa de regulación de voltaje. Ese regulador de voltaje pues va a ser el LM317. Entonces, aquí vamos a estar dibujando el diagrama bloques de la fuente de voltaje regulada y variable que acabamos de comentar, que va a ir desde 1.2 volts a 32 volts. ¿Por qué no desde 0 volts? Bueno, 0 volts se supone que pues es un cortocircuito, entonces el voltaje mínimo por lo general en los experimentos que vamos a estar manejando pues va a ser de 1.2 volts. Y un voltaje relativamente alto es el de 32, 33 volts. Eso va a depender mucho del tipo de transformador con el que estemos trabajando. ¿Ok? Todo esto va a estar basado en un circuito integrado regulador de voltaje variable, que es el LM317T. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar con el diagrama bloques. El diagrama bloques de este circuito pues se va a componer a partir de la clavija, que es un convertidor, un adaptador, perdón, de alimentación de 120 volts, pero de voltaje de corriente alterna. Posteriormente, pues vamos a tener un sistema de control y de protección, ¿sí? Vamos a controlar por medio de un switch y a proteger por medio de un foco neón y de un fusible. Entonces, tengo control y tengo protección. Control y protección. Después del control y protección, pues vamos a tener la parte del reductor, reductor de voltaje. ¿Quién va a reducir el voltaje? Bueno, pues va a ser el transformador. Reductor, en este caso, va a ser un transformador. ¿Sí? El transformador va a ser el que se va a encargar de reducir el voltaje y a seguir trabajando con corriente alterna de 120 a 24 volts de corriente alterna. Bueno, del reductor pues vamos a pasar al convertidor de corriente alterna, un convertidor de corriente alterna a corriente directa. A esto le vamos a llamar rectificador, ¿verdad? Va a ser el rectificador y va a estar conformado por 4 dioditos, el cual le decimos puente rectificador, ¿verdad? Que va a tener esta configuración. Ahí están los 4 dioditos. Esta es su entrada de corriente alterna y esta es la salida de directa, ¿verdad? Ya polarizada. Acuérdense que la corriente alterna pues no tiene polaridad fija. Entonces, después del rectificador, que es a base de diodos, pues vamos a tener una etapa de filtraje. ¿Sí? Vamos a llamarle filtro. Vamos a tener el filtro, que por lo general va a ser un capacitor electrolítico. Y después del filtraje, pues vamos a tener la etapa de regulación. La regulación, pues básicamente va a ser la corrección del rizo que sale de cualquier fuente de corriente alterna a corriente directa, el rizo de cualquier rectificador, y es la basurita que va a salir en cuanto a la corriente directa, ¿verdad? Recuerden que el esquema en este caso de la corriente directa, si este es el eje de las Y, que es de voltaje, y es el eje de las X, que es de tiempo, en segundos,
En este caso, la señal de voltaje de salida, pues siempre va a tener un pequeño, aparte del filtraje, va a tener un pequeño rizo. La ventaja del regulador es que ese rizo, pues prácticamente va a desaparecer, porque si yo ajusto mi fuente a 5 volts, prácticamente va a estar en 5 volts todo el tiempo. Posiblemente tenga variación de 5.1 a 4.9. Pero este regulador nos va a permitir contar con el voltaje adecuado para los circuitos de tipo TTL, ¿ok? Que pues, son presentes todavía en los celulares, en las laptops, en algunas computadoras y en las tablets. Entonces, este es el diagrama a bloques de la fuente de alimentación. Posteriormente, pues voy a hacer el diagrama. En base a este diagrama, pues voy a ir generando el diagrama o el plano de lo voy a hacer más chiquito, ¿ok? Voy a ir haciendo el plano. Ahí está el planito ya más pequeño. Y voy a hacer el plano ya propiamente dicho de simbólico, ¿ok? Entonces, en este caso, el plano simbólico pues, lo voy a poner, no sé, de color negro, ¿ok? Bueno, entonces el plano simbólico pues va a conservar aquí la clavija, va a haber 2 terminales, inmediatamente como dispositivo de control va a haber un switch, un polo, un tiro, vamos a tener un fusible y del fusible voy a contar con un foco neón, ¿sí? Que es un diodo al vacío bidireccional. Y posteriormente voy a contar aquí con el primario del transformador, su núcleo de hierro laminado. Voy a contar con el secundario del transformador. E inmediatamente aquí voy a tener mi puente rectificador, ¿ok? Con sus entradas de alterna y sus salidas de directa. Entonces aquí yo tengo puente rectificador con sus 4 diodos. Y a partir de aquí ya sale el voltaje de corriente directa. Entonces, de aquí ya sale el positivo a un capacitor electrolítico, ¿sí? Que es el filtro. Y posteriormente podemos poner un filtro tipo pi, una bobina choke o choque, o otro capacitor en paralelo. Y posteriormente aquí ya puedo colocar mi circuito integrado, que se representa como una caja negra, mi resistencia variable, ¿sí? De 5 kiloohms. Estos son diodos 1N 4007. Es un transformador de 120 volts a 24 volts. Recuerden que los transformadores trabajan con corriente alterna. Estos son 4 diodos 1N4007. Estos son capacitores de 1000 micros. Podemos poner 2 de 1000 micros a 50 volts. Esta es una bobina tipo choque. Bobina choke, que es un filtro pasabajos. Y este es mi LM 317, cuya terminal 3 es la entrada, la terminal 2, la terminal 1 es la de ajuste, que es esta, y la terminal 2 es precisamente la salida, porque aquí vamos a tener una resistencia de 120 ohms. Entonces, de aquí sale el negativo y de aquí sale el positivo. Entonces, con este control, con este potenciómetro, voy a poder generar un voltaje desde 1.2 volts
hasta un voltaje de 32 volts, dependiendo también de las características del transformador. Esta es una fuente que puede servir para un laboratorio de electrónica, para realizar múltiples prácticas, para alimentar proyectos, cuando armen algún kit, algún proyectito de electrónica, algún juguetito, probar incluso celulares, alimentar tablets, etcétera. Por ejemplo, este aparatito, yo aquí tengo mi fuente, puedo alimentarlo, ¿sí? Con 5 volts y pues va a funcionar. O sea, una manera de eliminar las baterías es contar con una fuente de ese tipo. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta sobre esto. Miren, ahorita voy a alimentar mi aparatito con un voltaje de 7 volts. Voy a meterle 7 volts a ver cómo funciona. Le puedo poner hasta 5, entonces digo hasta 9 volts. Entonces vamos a alimentarlo. Recuerden que la parte positiva es esta y la parte negativa es la terminal pequeña. Entonces vamos a alimentar. Este es un circuito que me permite generar aquí una señal de salida, ¿no? ¿Sí? Una señal de salida, por ejemplo, en un cine o en un cuarto oscuro o cuando se vaya la luz en algún edificio, órale, se detecta el fallo de luz y comienza ahí a indicarse ahí la salida, ¿no? Por decir. Entonces, este tipo de montajes los podemos alimentar sin problema utilizando una fuente de voltaje variable. En este caso, me está dando 7 volts, yo puedo variar a 9 sin problema, ¿sí? Y mi circuito sigue trabajando. Y puedo hacer pruebas variando el voltaje. Eso es algo bien importante en los circuitos y laboratorios de electrónica. Ojalá lo puedan armar.